¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana hablamos de cómo acaba el año escolar en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el señor Paz Cetino, secretario de Bases Magisteriales. También nos acompaña el señor Francisco Celada, secretario de Cimeduco. Bienvenidos, caballeros, una vez más a República. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la disposición. Bueno, ya sabemos todos los salvadoreños que uno de los retos que tiene nuestro país es educar a nuestros niños para que sean, digamos, ciudadanos que a futuro tengan una mejor posibilidad de salir adelante. La pregunta es, ¿vamos avanzando o todavía simplemente estamos discutiendo y diagnosticando, señor Cetino? Bueno, esta es una de las tareas más complicadas. Educar a la población, educar a los habitantes de un país. Es hoy mucho más complicado que antes. Para nosotros los maestros, esta tarea hoy es titánica. Precisamente porque hoy encontramos mucho más displicencia en los hogares, en los padres y madres de familia. Hay muchos hogares que no están asumiendo con responsabilidad la educación de sus hijos. Y eso tiene que ver todo este clima de desorden social que tenemos nosotros y que impera en este momento. Todo ese clima de violencia, de delincuencia, de criminalidad, eso lógicamente está afectando este proceso de formación y educación de la juventud. A eso hay que agregarle los viejos problemas de la escuela. Los viejos problemas de la escuela. La escuela pública carente de recursos de todo tipo. Presupuestos que llegan, presupuestos insuficientes, presupuestos que llegan tardíos, ¿vean? Y en el peor de los casos, presupuestos que no llegan. Muchas escuelas con grandes problemas de infraestructura. Bueno, los medios de comunicación se encargan algunas veces de presentar esa cruda realidad. Escuelas con problemas de techo, escuelas con problemas en pisos, paredes y todo eso. Falta de equipamiento, mobiliario. Esa es la realidad de la escuela. Hoy hay que sumarle el problema más sentido por los padres, madres y por los maestros, la inseguridad en la escuela pública. Eso es un factor que en realidad va de mal en peor. Hoy la escuela pública es el lugar mucho más inseguro. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, precisamente porque ahí convergen estudiantes de varias circunscripciones territoriales y eso lo vuelve a uno inseguro totalmente para ejercer la docencia como tal y a ellos para recibir el proceso educativo como tal. En ese punto quisiera traer entonces al señor Celada. Básicamente lo que estoy entendiendo es que, y quizás lo abordamos por partes, primero el problema del gran... el problema de pandillas, digámoslo así claramente, que tenemos en El Salvador, encuentra su sitio, digamos, de concentración en la escuela, porque ahí está básicamente la gente que aspira o de donde se recluta. Es una de las grandes preocupaciones a partir de que, si bien es cierto, el centro escolar debería ser, digamos, una institución de paz, un centro de paz, realmente se está convirtiendo en uno de los centros de, digamos, de generación de hechos delictivos. Ahí en los centros escolares aparece ahora el fenómeno de la distribución de drogas, aparece el fenómeno del reclutamiento para determinada pandilla y aparece también el fenómeno de la deserción escolar, que no ha sido tan pequeña en el año 2015, producto de la lucha por el control de las instituciones educativas por parte de los pandilleros. Entonces hay una disputa entre una y otra pandilla para ver cuál pandilla va a ser la que va a controlar determinado centro escolar. Y eso es grave a partir también de la falta de apoyo institucional. Acá no hay como planes de prevención diseñados desde la escuela, sino que hemos escuchado a través de los diferentes medios de
comunicación, que se están elaborando planes, que se elaboran planes de seguridad, pero esos planes de seguridad de los que hablan las autoridades no llegan a las comunidades educativas, mucho menos al interior de las aulas. Entonces eso es lo que nos preocupa. Ahora, señor Cetino, si habláramos en términos de porcentaje, ¿cuántos centros escolares de nuestro sistema público actualmente son territorios disputados por las pandillas? No, es bien difícil hablar o querer cuantificar el fenómeno, pero yo acabaría diciendo de que no hay un tan solo centro educativo público que no esté en riesgo, O sea, bueno, mire el sector privado. El sector privado, ellos públicamente dicen la cantidad de fondos que invierten en la seguridad. Entonces, eso es diferente en la escuela pública. La escuela pública, fuera del plan de escuela segura que funciona, como lo hemos dicho nosotros, una semana o 2 semanas después de su inauguración y después casi no se ve. Entonces, ahí estamos prácticamente abandonados. Entonces, ¿qué hay que destacar en esto? En un ambiente escolar con tantas carencias, bueno, yo omití expresar la carencia de libros de texto. Vamos a hablar de eso. Entonces, un ambiente escolar con tanta carencia de recursos e inseguro, en realidad el proceso tiene todas las probabilidades de fracasar. Ahora, señor Celada, para que digamos la gente lo entienda, o de repente los padres que tienen a sus hijos en los centros escolares, especialmente en esos centros donde hay problemas, ¿cómo es el día a día para un profesor, para un joven que no está en pandillas? ¿Y qué es lo que hace el que sí está en pandillas? Tratándose del segmento de la población estudiantil que no está involucrada en temas pandilleriles, asistir todos los días al centro escolar es una odisea, es una situación muy angustiosa para los jóvenes estudiantes a partir de que reciben acoso por parte de los pandilleros al interior de los centros educativos. Y la situación de los maestros es similar, en el entendido de que hay una ley lepina, hay todo un conjunto de leyes estructuradas en este país, precisamente diseñadas para que el maestro y la maestra no pueda hacer absolutamente nada en estos temas al interior de los centros escolares. Por eso es que muchos compañeros y compañeras maestras prefieren guardar silencio ante los atropellos que están viviendo los estudiantes y también que sufren los mismos compañeros maestros y maestras. Nos referimos a las amenazas a muerte, nos referimos al tema de las extorsiones, nos referimos al tema de la distribución de drogas, nos referimos además al tema del resguardo de armas al interior de algunos centros escolares, y lo hemos dicho con mucha propiedad, ¿verdad? Y esto en otras ocasiones también lo hemos dicho, es del conocimiento del Ministerio de Educación, que algunos centros escolares son utilizados inclusive como funerarias para que los pandilleros velen ahí a sus muertos, pero además hay muchos centros escolares del país que están siendo utilizados como dormitorios de estos grupos delincuenciales. Y a esto se debe también de que hay muchísimos centros escolares que han sido saqueados, ¿no? Esto es justamente porque el sistema educativo público está como con muchas áreas desfinanciadas, pero específicamente la escuela pública ha sido descuidada, ha sido abandonada por estos gobiernos y no hay recursos ni siquiera para pagar servicios de vigilancia. Entonces los centros educativos públicos en realidad en este momento histórico están a merced de los delincuentes. Ok, tengo un minuto, señor Cetino, pero ya que él habló que los colegios o las instituciones están siendo utilizadas como incluso funerarias, esto no tengo cómo demostrarlo, pero de repente ustedes tal vez se han dado cuenta o lo han escuchado o lo han visto y tal vez puedan denunciarlo. ¿Es cierto que algunos centros públicos están siendo utilizados como locaciones de una clandestina industria pornográfica? Bueno, yo no podría afirmar una situación de esa. De hecho, uno podría creer de que en una sociedad con tanta descomposición como la que tenemos, puede darse esta situación, no solo en las escuelas, sino en cualquier otro lugar.
Lo cierto es que en algunas instituciones educativas el contar con el recurso ahora de la tecnología, se puede prestar a una situación de esas. Se han tomado algunas medidas internas. También el Ministerio ha orientado a tomar algunas medidas en el manejo de esta tecnología. Es cierto. A mí me consta que en un instituto nacional, hace 2 o 3 años, quizás un poquito más, sí encontraron unas máquinas llenas de pornografía, y todo apunta a que el técnico que se tenía contratado ahí estaba haciendo eso. Fue despedido, se le siguió toda una investigación. Pero que eso sea un patrón, me parece que no. Okay. Tiene que ver con el liderazgo de la escuela, porque el liderazgo de la escuela tiene que estar observando todo lo que sucede, o al menos buena parte de lo que sucede ahí. Listo, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los problemas tradicionales, por así llamarlo, que tiene nuestro sistema educativo. Ya volvemos. Bueno, señor Zelada, hablemos ahora del Estado y los problemas tradicionales que de repente tiene la educación salvadoreña. Ahora tenemos un ministro que es un excelente académico. La pregunta es si las cosas han cambiado, y si no han cambiado, ¿qué es lo que no ha cambiado? La preocupación es que realmente no ha cambiado la situación dramática que enfrentan a diario los centros educativos públicos del país. Seguimos viendo escuelas con techos en mal estado, seguimos viendo, además de los problemas de infraestructura, presupuestos escolares que no llegan todavía a los centros educativos públicos. Hay muchísimos centros escolares que solo han recibido el recurso financiero para funcionar únicamente el primer trimestre del año, enero, febrero y marzo, y de ahí para acá no han recibido ni un tan solo centavo por parte del gobierno. Entonces esto demuestra la falta de interés porque la escuela pública funcione. Pero con la primera pregunta que nos hacías, Carlos, relacionado a si todavía estamos diagnosticando, la verdad es que es lamentable. Nosotros como CIMEDUCO somos parte del Consejo Nacional de Educación y todavía se está diagnosticando lo que ya sabemos que está como está. Todavía seguimos diciendo que necesitamos al menos el 6% de inversión del Producto Interno Bruto hacia educación. Seguimos diciendo que se necesitan maestros mejor remunerados, seguimos diciendo que se necesitan maestros mejor formados, maestras y maestros, y seguimos desnudando toda la realidad del sistema educativo que ya es del conocimiento público. Entonces acá estamos hablando de una escuela en crisis, estamos hablando de la falta de libros de texto, la falta de los cambios en los programas de estudio. Seguimos diciendo que los presupuestos llegan cuando va a finalizar el año escolar. Seguimos diciendo entonces que a los proveedores de paquetes escolares todavía no terminan de pagarles los servicios. Seguimos nosotros denunciando la precariedad de todo el sistema en general. Entonces creemos que continuamos como patinando sobre lo mismo, con la única intención de ir ganando tiempo, pero como funcionarios de gobierno o como gobierno central no tiene todavía la voluntad política de mejorar el sistema educativo público del país. Pero también tenemos una sociedad salvadoreña que todavía no ha comprendido el valor que significa la mejora significativa del sistema educativo público del país. Ok, ahora, señor Cetino, hablando de los dos programas insignes del gobierno, el del paquete escolar, o los paquetes escolares, debo decir, y el paso de leche, ¿esos también tienen ese mismo problema de que de repente no están funcionando como deben? A ver, los cambios no se producen por una sencilla razón. Es que hay una falla de origen, como dijo Francisco. Los cambios no se van a producir invirtiendo lo que estamos invirtiendo. O sea, es un problema de origen. La inversión en educación es pírrica, por consiguiente los resultados van a ser pírricos. Si nosotros no logramos como sociedad salvadoreña entender por dónde debemos empezar a resolver los problemas acá, tenemos problemas para largo. Fíjese usted, aquí hay un FOSalud, un fondo para atender la salud. Aquí hay un fondo para atender las carreteras, el FOVIAL. Hoy acaban de crear un fondo para la seguridad, que son fuentes de financiamiento seguras. Y para educación no hay. Aquí no hay prioridades. Lo primero que debimos atender
con un financiamiento sostenido, es la educación del país, y eso por ende va a bajar otros problemas. Pero no es así. Ahora, es cierto que los alumnos están recibiendo los paquetes escolares. Sí los están recibiendo, con algunos problemas, pero los están recibiendo. El programa de alimentación igual, con problemas, porque las escuelas no tienen cómo pagar a la cocinera, no tienen cómo comprar los aderezos, etcétera, etcétera. Pero ahí está el programa. Hoy están repartiendo computadoras a las escuelas. Una buena cantidad de escuelas han recibido esas lempitas, esas computadoras chiquititas. Eso hay que señalarlo como una acción positiva, pero es cierto que la escuela pública sigue teniendo problemas de fondo, de raíz. Si hay escuelas donde no hay pupitres. Bueno, ¿sabe usted que la última edición de libros de texto de apoyo a la docencia se hizo en este país en el año 2008? Del 2008 a este día no ha habido una nueva edición de libros para ayudarles a los alumnos, para poner a los chicos a leer. Entonces, toda esa problemática le aunamos entonces a esta sistemática y reiterada violación a las leyes que rigen a la educación del país. La tirantez que tuvo el Ministerio de Educación con el sector docente a principios de este año tenía que ver con el incumplimiento a la ley de la carrera docente en cuanto a la revisión salarial. Mire lo que terminaron haciendo, una revisión salarial risible, burlesca, del 5%. Hoy le incrementaron el 5% a las telefonías. Mire dónde nos pusieron, mire cómo se van, mire los grandes logros. Por otro lado, los maestros y las maestras nos preparamos para enfrentar un problema de fondo que tiene que ver con nuestras vidas, y es esa pretensión de reformar el sistema previsional en detrimento nuestro, en detrimento de los trabajadores. Entonces, bajo este estado de cosas, yo por eso lamento que el famoso CONED, Consejo Nacional de Educación, que en ese organismo en realidad no se esté diseñando la política educativa que El Salvador necesita. Y yo esperaba que en ese consejo en realidad se tocara ese punto, a diseñar la política que necesitamos, pero parece que el mandato que tiene por decreto no es eso. Ok, tengo una pregunta más para usted, señor Celada, y es la siguiente. ¿Tenemos el currículum educativo apto para los tiempos actuales y tenemos los maestros que puedan, digamos, aplicarlo? Bueno, ninguna de las dos cosas. El currículum que se está aplicando es el mismo currículum que dejó Arena con sus 20 años de gobierno. En la práctica se sigue actuando como si estuviéramos funcionando con el plan 2021, en lugar del famoso plan social educativo. Algunas cosas se han hecho y hay que celebrarlas y hay que decirlo. Para el caso los paquetes escolares, que son, digamos, unos programas novedosos que han venido un poco a paliar la situación económica que viven las familias salvadoreñas, pero también decirlo con toda franqueza que esos paquetes escolares los propuso el gobierno, los impulsó el gobierno con el objetivo de que los estudiantes no abandonaran la escuela. Lo curioso ahora es que en el año 2014 97.034 estudiantes abandonaron la escuela. Entonces ya tenemos un problema fuerte, a pesar de que se han entregado paquetes escolares. Para el año 2015 nosotros creemos que la deserción supera los 100.000 estudiantes, porque lo hemos visto con mucha determinación en muchísimos centros escolares. A algunos se les han retirado 90 estudiantes, a otros 200, y así hemos tenido una deserción masiva a partir de la falta de seguridad en los centros escolares. Entonces, a partir de eso sí nosotros tenemos mucha decisión en el sentido de plantear que tampoco los maestros están preparados para digamos, desarrollar un papel que la sociedad necesita,
a raíz de que el mismo gobierno ha dejado de invertir en procesos de capacitación seria, de actualización seria, para que el magisterio esté a la altura de los tiempos. Ok. Caballeros, señor Cetino, señor Celada, les agradezco que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Los vamos a volver a invitar para que podamos abordar un poco con más profundidad esos temas. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, regresamos en solo minutos. Vamos a hablar acerca del sistema de pensiones, esta vez desde la perspectiva del sindicato de la Alcaldía de San Salvador, y también vamos a hablar de la estabilidad laboral en la Alcaldía de San Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Nos acompaña también esta mañana el señor Rolando Castro. Él es el secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Asociación de Trabajadores Municipales. Bienvenido, señor Castro, a República. Muchas gracias por la invitación. Un fraterno y solidario saludo al pueblo salvadoreño, especial a teleaudiencia, sobre todo por este golpe de fin de año que nos regalan los políticos y el gobierno con este paquetazo de impuestos. Bueno, vamos a hablar un poco también acerca del sistema de pensiones. Tengo entendido que su sindicato ya tiene una posición y de hecho incluso una propuesta. ¿Puede hablarnos de esta? Sí, nosotros en el tema de pensiones estamos plenamente convencidos de que el tema de pensiones, para ponerlo en contexto, tiene como 3 etapas. La primera etapa es cuando se define conceptualmente la creación del sistema de pensiones en El Salvador. Fue precisamente en la administración de Maximiliano Hernández Martínez, a través de un decreto ejecutivo que define, y en ese momento sin tener ningún amortiguador económico, él dijo, bueno, a través del presupuesto general de la nación yo voy a pagar al sector público. En ese momento el sector privado quedaba excluido de eso. 1973-1974 se crea aquella reforma de pensiones, ya más pensada, política, pero también técnicamente. Es ahí donde se define las retenciones legales de los trabajadores por parte del INPEP. Se crea el INPEP y se crea Seguro Social con el tema de pensiones. Seguro Social teniendo al sector privado y el INPEP recogiendo prácticamente a todo el sector público. A raíz de eso es que se empieza a crear el sistema de pensiones, y el último que se da ya en el 98 cuando se crea el sistema de pensiones en El Salvador. Ahora, ya hay como 2 o 3 posturas o 3 propuestas, o por lo menos 3 ideas de lo que debería ser. Una es que volvamos al anterior sistema de reparto, un reparto manejado por el Estado. Hay otros que dicen, no, lo que necesitamos es simplemente corregir el rumbo en el actual sistema privado, es decir, liberar a las AFP de tal manera que puedan invertir donde sea para que los réditos y lo que ganemos nosotros los trabajadores sea mayor. Y la tercera es, no, debemos tener un sistema mixto, pero también hay otra, que de hecho me lo propusieron colegas suyos de sindicatos, que es que tengamos un sistema manejado por los trabajadores, los patronos y el Estado, y que sea una especie de empresa o corporación de utilidad pública que no es ni privada ni tampoco es pública. Sí, nosotros en primer lugar creemos que la reforma de pensiones que ha anunciado el gobierno a través del ministro Cáceres en su momento, que por cierto salió y después tuvo que poner retroceso a raíz de que empezaron a corregirle la plana a algunos secretarios técnicos y ministros del mismo gobierno, no lleva ningún fundamento, Carlos, con una visión de un retiro digno y justo para la clase trabajadora. No lo contempla. Primero uno se pregunta, bueno, si es con el tema de pensiones, ¿por qué precisamente viene una propuesta del sistema de pensiones del Ministerio de Hacienda y no viene de la superintendencia? ¿Por qué? Sencillo. Si viniera de la superintendencia, nosotros creyéramos que se está pensando bajo un punto de vista, bajo un diagnóstico eminentemente técnico, pero con una visión futurista de garantizar un retiro justo y digno para la clase trabajadora. Pero cuando viene del ministro Cáceres, es una sola la lógica y la explicación. Es que el ministro Cáceres no está pensando en una reforma de pensiones que sea justa y digna para el retiro de la clase trabajadora, sino que está pensando precisamente en el déficit fiscal que tiene la caja del Estado en este momento. Y se lo digo de la siguiente manera. Nosotros en el sistema de pensiones actual tenemos un ahorro de 8.000 a 8.500 millones de dólares. Con el sistema mixto que está planteando Cáceres, se llevarían entre 4 a 4.500 millones de dólares y dejarían un promedio de 4.000 millones de dólares a las AFP.
¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar con esto es que nos van a quebrar el sistema público, porque ya lo empezaron a quebrar. Cuando en el gobierno de Tony Saca se saca el 50% de las pensiones de los trabajadores a través de un fideicomiso, que el fideicomiso se le paga el 1.23% a los trabajadores, hemos dejado de percibir los trabajadores cerca de 400 millones de dólares por año. Ahora dicen de que se llevan según la propuesta, se llevarían 4.000 millones de dólares para allá. El ministro Cáceres no está pensando en la dignificación del retiro justo y digno para los trabajadores, está pensando en que con 4.000 millones de dólares resuelve el tema deficitario, lo prorratea por los 3 años salientes y el hombre sale tranquilo con liquidez financiera en estos 3 años y medio que están. Ok, entonces digamos que el fin último es que el cheque mensual que yo recibo cuando ya esté viejito, digamos, sea un cheque, digamos, de por lo menos 500 o 600 dólares, asumiendo que eso alcanza en unos 30 años. La pregunta es, para llegar a ese cheque, que es la pensión digna, ¿qué tipo de sistema, a juicio de su sindicato, debemos tener? ¿Uno público, uno privado, uno mixto, o el que yo le mencioné como una especie de cuarta opción? Primero, con el sistema actual que tenemos, nadie se puede pensionar con un presupuesto que ya tiene definido, porque la rentabilidad del 1.23% equivale a lo siguiente, Carlos. Un ejemplo: si usted gana $1,000 en este momento, con este sistema actual, usted puede pensionarse apenas con el 30% del salario nominal. Eso implica que si su presupuesto usted ya lo tiene armado en el gasto de su familia, con $1,000, que es lo que devenga mensualmente, prepárese que con este sistema de pensiones actual que tenemos, usted va a tener el 30% nada más, $300. Con el sistema que está planteando el mixto Cáceres, creo que nosotros no vamos a tener ni siquiera ese 30%, sino que vamos a perder absolutamente todo, porque al final lo que van a hacer es que van a quebrar los dos sistemas. Va a quebrar el sistema público y va a quebrar el sistema de las AFP. Entonces al final nos quiebran. Nosotros ya no creemos en un sistema de reparto donde el Estado sea el gran árbitro y el que define las reglas del juego del sistema de pensiones. Tampoco nosotros no creemos de que los diputados deben de actuar de forma abusiva por decreto legislativo y por motivaciones que yo no sé qué tipo de motivaciones son, dar los votos para estar trasladando la plata de los trabajadores al sector, a la caja del Estado. Nosotros creemos en la cuarta opción que usted acaba de definir. ¿Por qué? Porque si los trabajadores formamos parte, le voy a poner un ejemplo de lo que sucede en el país. La banca a nivel general anda con un promedio de algunos activos de 4.000 millones de dólares, uno de los bancos más pujantes, más fuertes de este país, 4.000, 5.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 8.500 millones de dólares. Nosotros pudiéramos crear la constitución del gran banco social de los trabajadores, algo parecido como lo que se definió en 1974 con el tema del INPEP. El INPEP llegó a un momento dado de que tan grande era la capitalización que se tenía, que ya no solamente estaba definido para el sistema de pensión en El Salvador, hacía créditos personales, hacía créditos hipotecarios. Si usted se va para la colonia Prados de Venecia, de Soyapango, el 95% de esas viviendas, de ese proyecto habitacional, lo adquirieron los trabajadores municipales fruto de préstamos hipotecarios con el INPEP de ese momento. Ahorita están pagando $12 de cuota, los últimos que ya están cancelando su casita. Pero ¿qué pasaba? Que esa rentabilidad que usted tenía era menos 2 puntos de la banca comercial, pero era competitivo. Por eso es que en ese momento se generó tanta ganancia en ese sistema, de que nosotros hace 3 meses se nos jubilaron 2 compañeros todavía con INPEP, y resulta de que ganaban $430 y se jubilaron con $522, el 110% de lo que ganaban. Pero ahora con esto que pasaron del fideicomiso, que nos están pagando el 1.23, solo le llega la cuenta al 30% de una pensión. Entonces nosotros sí consideramos que podríamos ser un tanto competencia con la voracidad empresarial, mercantil, bancaria de este país, pero con candados bien definidos, donde los trabajadores estén ahí. Por ejemplo, nosotros plantearíamos una reforma constitucional que para tocar el dinero de los trabajadores de ese sistema de pensiones, debería de haber una consulta pública para todo el sector laboral, porque ese es dinero de nosotros. No podemos permitir de que sigan de forma abusiva e intrusa
los diputados tomando decisiones por la plata que no les corresponde a ellos. Entonces, básicamente, entiendo, sería un gran banco que tendría fines comerciales, pero su dinero no lo podría tocar el Estado, porque no es un dinero del Estado que lo puede utilizar para pagar para gastos corrientes, tampoco sería para un grupo de empresas, digamos, con un lucro privado, sino que las ganancias serían para los trabajadores y para este fondo, de tal manera de que las cuentas de pensiones o ese cheque del que hablábamos hace unos minutos fuera lo más jugoso posible. ¿Cómo se conforma la pensión del trabajador? A usted se le aplica un descuento, que son retenciones legales. Ese descuento por toda su vida de trabajo. Eso no es opcional, se lo descuenta por mandato de ley. Luego ese dinero entra a una caja y se empieza a trabajar y a administrar. En base a la rentabilidad que tiene o a la tasa de interés que trabaja, es proporcionalmente su pensión justa y digna en el futuro. Pero hoy, el Estado salvadoreño tiene préstamos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, a una tasa del 7.5%. Pero toma el 80% de nuestra plata, porque toma el 50% Tony Saca y Mauricio Funes el 30%, 80%. Y de eso, en vez de pagarle siquiera competitivamente como se le paga a la multilateral, nos pagan a nosotros el 1.23. Por eso es que el retiro justo y digno no puede darse. Proporcionalmente. Se me está acabando el tiempo para ese segmento, pero tengo una pregunta más. ¿Cómo incorporamos a los trabajadores informales? Uno. Y dos, ¿qué hacemos ya con los que están viejitos y básicamente no tienen nada? Nosotros consideramos de que deben de ser incluidos todos estos sectores. Deben de ser incluidos. Es que lo que pasa es de que cuando usted administra de forma eficaz y eficiente las finanzas, le alcanza. El tema es cuando el dinero no se administra de la mejor manera, menos le va a alcanzar si se malversa y mucho menos le va a alcanzar si se va para otros propósitos. Nosotros sí creemos en El Salvador, hoy por hoy es pecado llegar a la tercera edad cuando usted su ciclo laboral ya lo finalizó. ¿Cuál es el futuro que nos queda? Nos queda que si no tenemos estabilidad laboral, menos podemos aspirar a un retiro justo y digno. ¿Qué nos queda? La mendicidad o vivir de los familiares. Voy a la pausa, pero voy a recapitular lo que entendí de su idea. Básicamente se crearía el mecanismo para incorporar a los informales y habría tanto dinero y tanta rentabilidad que se podría hacer caridad y filantropía con aquellos que ya están viejitos y que nunca pudieron cotizar. Eso entiendo. Listo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, señor Rolando Castro, usted también es el secretario de Relaciones Nacionales o Internacionales de ASTRAM. Bueno, más bien debo recordarlo. Cuando el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, entró a ejercer, básicamente, recuerdo o haberle entendido que iba a haber estabilidad laboral dentro de la alcaldía, a excepción de aquellos cargos de confianza. La pregunta, ¿ha sido esto así? Pues en alguna medida sí y en otra medida no. Cuando nosotros los trabajadores municipales, siempre lo platicamos, siempre lo dialogamos, nos ha tocado uno de los trabajos más difíciles en la historia de la humanidad, y resulta que cada 3 años que hay elecciones existe un comportamiento de nerviosismo de carácter permanente, porque uno no sabe si terminando una gestión tiene para llevarle la comida a sus hijos y después que llegue otro gobernante toma decisiones trasnochadas, motivadas políticamente, y de repente está en juego la estabilidad laboral. Digo que sí, que no, por lo siguiente: sí, porque el alcalde hasta este momento despidos masivos no ha ejecutado. Sin embargo, a nivel de mandos medios, sí le están enviando notas al Consejo Municipal para que de forma selectiva, por clientelismo político y a veces por motivaciones eminentemente de carácter política, sí despidan a unos trabajadores, que por cierto es muy mínimo en comparación de la proporcionalidad de que existimos 5.000 trabajadores en la alcaldía de San Salvador. Han tocado un promedio de 60 personas, pero ya nos reunimos nosotros, fuimos a hablar con el alcalde, le hemos planteado la inconformidad y ya estamos, Carlos, garantizando el reinstalo de la mayor parte de esos trabajadores. Bueno, tenía entendido que habían sido unos 280 despedidos en diferentes áreas, pero entonces sí fueron despedidos, por lo que percibo, algunos con razones válidas, técnicas. Sí, vamos a ver, nosotros hemos pedido una mesa para revisión de caso por caso
y en esos casos ya llevamos el primer grupo reinstalado. Y en esa misma mesa estamos tocando este último acuerdo que sacó el Consejo, donde tocaron un promedio de 10 personas y estamos evaluando caso por caso. Por supuesto, Carlos, hay personas de que cuando no se llega a trabajar, cuando no se llega a laborar, es bien difícil que el movimiento sindical llegue con solvencia moral a exigir un reinstalo, porque nosotros, antes de ser dirigentes sindicales, somos pueblo, y con las tasas y el pago de los impuestos de nuestro pueblo es que nos debemos a ese pueblo para también prestar un buen servicio. Han habido como 2 casos ahí que han salido, que nos han presentado el récord, y que en efecto a veces han llegado a trabajar, a veces no han llegado a trabajar. En esos casos sí hemos quedado un poco mal con estos compañeros, pero es bien difícil no tener solvencia como para exigir un reinstalo de ese nivel. Ahora, ¿qué hay del resto de alcaldías? ¿Cómo están funcionando? Complicado, complicadísimo. En la alcaldía de donde está este muchacho Roberto Dawison, Santa Tecla, han habido despidos proporcionalmente grandes. En la alcaldía de Mexicanos ya van cerca de 170 despidos aproximadamente. En la alcaldía de San Miguel no hay despedidos de forma colectiva, solo los cargos de confianza, pero hay una represión directa y sistemática contra todos los dirigentes sindicales, a tal grado, Carlos, que les están diciendo: venga para acá, ¿qué quiere? ¿Lo despido o renuncia al sindicato? Entonces, sí estamos teniendo serias dificultades. Solo estamos esperando salir de la época navideña, y en el mes de enero nosotros emprendemos ya un plan de acción en todas estas alcaldías que hemos mencionado. Ahora, en el caso de la alcaldía de San Miguel, vamos a hablar también de Santa Tecla, pero primero en San Miguel, porque es el que más me llama la atención. En una república, o en esta república, está garantizado el derecho a la sindicalización, ¿verdad? Esas órdenes o esas peticiones, digámoslo así, ¿llegan hasta el más alto nivel, hasta la misma oficina del señor alcalde? Nosotros entendemos que sí, porque resulta que de repente tienen a alguien que haga el trabajo sucio. En este caso, allá en San Miguel, es el síndico, la sindicatura y además la gerencia general. Y resulta que los amenazan a través del cargo de jefaturas que tienen. Les dicen: mire, ¿quiere seguir trabajando en esta alcaldía? ¿Quiere seguir comiendo? ¿Quiere seguirle llevando la alimentación a sus hijos? Aquí está, ponga la renuncia del sindicato. Luego de repente llega un concejal y le dice a los mismos compañeros: sí, el alcalde te manda a decir que él no sabe nada de eso, que te ofrece que estés bien acá, pero de repente la misma conversación le dice: pero el alcalde dice que para que no tengas problemas, pues que renuncies del sindicato. Entonces sí, nosotros creemos que tienen quien haga el juego sucio, el trabajo sucio, y que lamentable, Carlos, porque ahí ha ganado con una bandera de un partido político que se ha rascado las vestiduras durante todo el proceso histórico en El Salvador, diciendo que apoya al movimiento sindical, y ahora llegar a reprimir al movimiento sindical, creemos que sigue más la hipocresía partidaria en este país llamado El Salvador. Ahora, vamos al alcalde Dawison en Santa Tecla. Recuerdo cuando estaba corriendo precisamente para esa posición, algo de lo que dijo era que garantizaría la estabilidad laboral. Eso sí, dijo que de todos aquellos que efectivamente no hubiesen violado la ley y que efectivamente fueran necesarios y que estuviesen trabajando bien. Todos, absolutamente todos, cuando están en campaña dicen que ofrecen estabilidad laboral. Todos, no hay ninguno que diga lo contrario. Pero resulta que cuando ya entran a los cargos, hacen todo lo contrario. En la alcaldía de Santa Tecla ha ejecutado buena cantidad de despidos el alcalde Dawison. Y no, lo que pasa es que de repente dicen: la mayor parte de despidos es por pérdida de confianza. Pero resulta que hay un gran debate jurídico en la misma sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia que pregunta: ¿y confianza de quién? ¿Confianza del político que ganó los 3 años o confianza institucional? A tal grado que ya tenemos jurisprudencia sentada, y a raíz de esa jurisprudencia vienen bastantes reinstalos a las diferentes alcaldías por la vía de la honorable Sala de lo Constitucional, a quien yo de forma directa, en nombre de la clase trabajadora, le reitero mis más sinceros agradecimientos. Ahora, ¿son injustificados entonces estos despidos? ¿Se han llenado con otras personas o se han congelado las plazas? No, te pongo un ejemplo. De repente dicen: en la alcaldía está la figura del promotor social. Y dicen: se aplica la figura de supresión de plaza, porque en la legislación laboral que tiene que ver con la municipalidad es la ley de la carrera administrativa.
y la ley de la carrera administrativa, los políticos dejaron en la Asamblea Legislativa una puerta abierta que se llama la figura de supresión de plaza. Pero para que la figura de supresión de plaza se dé, tiene que haber todo un debido proceso. No, hoy lo que están haciendo todos los alcaldes, supresión de plaza. Y dice, si usted es promotor social, se suprime su plaza. Y en efecto, suprimen la plaza. El siguiente día aparece uno del partido político que ganó con la figura de gestor social, no promotor social. Hacer la misma función que hace el compañero despedido, pero aquel era promotor social y este es gestor social. Solo le cambian el nombre, las artimañas, como bien dice, echa la ley, echa la trampa. Ok. Bueno, señor Castro, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Muchísimas gracias y es un enorme privilegio compartir este set con usted y con una entrevista tan prestigiosa como esta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, les digo, se quedan con la edición matutina del noticiero Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.